Reforma penitenciaria en República Dominicana, compromiso con la seguridad del país y el bienestar de los prisioneros. En su compromiso con la mejora de la seguridad ciudadana y el bienestar de los privados de libertad, el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha subrayado la importancia de la reforma penitenciaria como un pilar fundamental para avanzar en el sistema de justicia y en la seguridad del país. Preocupación por el hacinamiento y la condición de los privados de libertad. Una de las principales preocupaciones del presidente Abinader ha sido la situación crítica de hacinamiento en las cárceles dominicanas, que limita enormemente la calidad de vida de los internos y dificulta su rehabilitación. Reconoce que es necesario modernizar el sistema penitenciario para ofrecer a los privados de libertad una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. El hacinamiento no solo afecta su salud y bienestar, sino que también dificulta su reintegración a la sociedad una vez cumplida su condena. Un nuevo modelo para el sistema penitenciario. El presidente ha manifestado que, para lograr una reforma efectiva, no solo es necesario construir nuevas cárceles y renovar las existentes, sino también implementar un nuevo modelo que permita reducir la violencia dentro de los centros penitenciarios, a la vez que promueve la rehabilitación y la reinserción de los internos. Abinader destaca que la educación y la formación académica dentro de las cárceles son fundamentales para darles a los privados de libertad la oportunidad de prepararse para su reinserción en la sociedad. Esto incluirá programas educativos que permitan a los internos mejorar sus habilidades y obtener una educación que les ayude a reinsertarse productivamente al salir de prisión. Un compromiso a largo plazo. Durante un acto reciente en el Palacio Nacional, Abinader juramentó a varios comités de apoyo que supervisarán el avance del plan de reforma al sistema penitenciario. Estos comités trabajarán de manera coordinada con las autoridades correspondientes para asegurar que las reformas se implementen adecuadamente. El gobierno ya tiene un plan de trabajo para la construcción de nuevas cárceles y la remodelación de las existentes, con un presupuesto asignado que se extenderá hasta 2028, incluyendo la construcción de nuevos centros penitenciarios, la reforma penitenciaria y la reforma policial. El presidente también enfatizó que la reforma penitenciaria debe ir de la mano con la reforma policial, ya que ambas son esenciales para garantizar una seguridad ciudadana efectiva. Para lograr avances en estas áreas, la modernización de las cárceles debe ser una prioridad, dado que las condiciones actuales no contribuyen a una verdadera rehabilitación de los internos. La Estrategia 2024 a 2027, un plan integral. La estrategia para la reforma penitenciaria, que abarca el periodo 2024 a 2027, fue entregada al presidente durante el evento. Este plan incluye diagnósticos y propuestas para transformar el sistema, enfocándose en reducir la violencia en las cárceles, mejorar la prevención de delitos y facilitar la reinserción de los privados de libertad mediante programas integrales que promuevan su rehabilitación. Un llamado a la acción coordinada. El presidente también instó a las autoridades a crear canales de comunicación, como grupos de WhatsApp, entre los comités de apoyo de cada región, para mantener un flujo constante de información sobre el progreso de la reforma. Este enfoque coordinado y transparente es clave para garantizar que la reforma se ejecute de manera efectiva. Conclusión: un futuro con oportunidades para los privados de libertad. Luis Abinader, al reconocer las deficiencias del sistema penitenciario actual, ha hecho un llamado claro a mejorar las condiciones de los privados de libertad en la República Dominicana. Con la implementación de una reforma que incluye no solo la construcción de nuevas cárceles y la mejora de las existentes, sino también la promoción de la educación y la reinserción de los internos, se busca ofrecerles una segunda oportunidad para reinsertarse de manera exitosa a la sociedad. La reforma penitenciaria se presenta como una prioridad para el gobierno, en la que la seguridad, la justicia y la rehabilitación de los presos juegan un papel fundamental en la construcción de un mejor futuro para todos.